Bienvenidos al Templo de la Velocidad. Monza, circuito ubicado a 20 kilómetros al norte de Milán y que nace el año 1922 tras el 25 aniversario del Automóvil Club de Milán. Esta increíble obra fue construida en alrededor de solo 100 días, en la que se utilizaron 3.500 trabajadores, 30 camiones y una vía férrea de 2 locomotoras y 80 vagones. Fue la séptima de 7 carreras que dieron el origen a la Fórmula 1 el año 1950 y que dio como ganador a Giuseppe Farina, quien además se coronó como el primer campeón en la historia de la Fórmula 1. Este gran premio se ha corrido en forma ininterrumpida en el circuito de Monza, solo a excepción del año 1980 que se realizó en el circuito de Imola. Esta edición será el número 73 para el Gran Premio de Italia y la número 1093 para la Fórmula 1. Esto es Mi Canal F1. Con ustedes, Claudio Antunes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mi Canal F1. Vámonos rápidamente con lo que fueron los datos y estadísticas del circuito y cómo quedó la tabla tras el Gran Premio de Zandvoort, un gran premio entretenidísimo en el que finalmente tuvimos de todo tipo de uso de neumáticos y de clima. Así que la tabla quedó de la siguiente manera, con Verstappen en primer lugar con 339 puntos, seguido de su compañero Checo Pérez con 201, Alonso en tercer lugar que recupera con 168, seguido de Hamilton que pierde un poquito tras Alonso con 156 en el cuarto lugar. En el quinto sube Sainz, pasa por solamente 3 puntos a Leclerc. Sainz queda con 102 liderando Ferrari. Luego queda Charles Leclerc con 99 que está empatado con George Russell. Recordemos que ambos no sumaron puntos. Leclerc tras un toque en la partida finalmente tuvo problema con el suelo de su monoplaza. Y Russell tuvimos que a falta de 3-4 vueltas se toca en la curva 3 si no me equivoco con Lando Norris y termina quedando en el lugar 17 si mal no recuerdo. Luego tenemos a Norris con 75, que va repuntando. Stroll 47 y cerrando el top 10 tenemos a Pierre Gasly con 37 puntos. En cuanto a escuderías, largos 540 para Red Bull, seguido de Mercedes con 255, al menos acá en Mercedes tenemos dos pilotos que están sumando puntos, a excepción de lo que fue esta carrera con Russell. Luego tenemos en tercer lugar con 215 a Aston Martin, solamente viene tirando acá Fernando Alonso, que estuvo cerca de su 33, quizás ni tan cerca ni tan lejos, pero bueno. Luego tenemos a Ferrari en cuarto lugar con 201, cerquita de Aston Martin. Luego viene McLaren en repunte con 111, separado de Alpine que viene con 73. Y aquí en la pelea del grupo de abajo tenemos a Williams en séptimo lugar con 15 puntos, Haas en octavo con 11, Alfa Romeo en noveno con 9 y cerrando la tabla Alfa Tauri con solamente 3 puntos. Veamos ahora qué sucedió el año 2022. Tuvimos que la pole estuvo a cargo de Charles Leclerc, seguido de Max Verstappen y en tercer lugar tuvimos a Carlos Sainz. En cuanto a la carrera, esta se la lleva Max Verstappen, seguido de Charles Leclerc y en tercer lugar tuvimos a George Russell. En cuanto a la vuelta rápida, se la lleva Sergio Checo Pérez y el piloto del día por votación popular es Nick De Vries con un 24,8%. Recordemos que De Vries en esta carrera fue quien sustituye a Alexander Albon de Williams, logrando un noveno lugar en su debut como rookie en la categoría madre. Y esto lógicamente lo puso inmediatamente sobre en los ojos del huracán, sobre lo que son las demás escuderías que estaban buscando a un piloto. Se lo lleva finalmente Alfa Tauri. El parte de esta temporada 2023 con Alfa Tauri no dando resultados y sencillamente siendo reemplazado ya hace un par de carreras por Daniel Ricciardo, que ya sabemos que tuvo un problema en la Libres 3 del día sábado en esa curva 3 y termina quebrándose metatarso, bueno, algo así finalmente. Así que seguramente
lo vamos a tener un par de carreras fuera. Ya lo tuvimos en este primer Gran Premio y digamos el de Zandvoort, y ahora también va a quedar fuera del Gran Premio de Monza. Vamos a ver ahora qué nos dice Pirelli en cuanto a la información del circuito. Se nos viene mucha información. Hay algunos cambios que finalmente hace Pirelli con respecto a lo que era el año 2022 en cuanto a los neumáticos, que ya lo vamos a ver. Y la parte también de las efemérides están buenísimas, con mucha información. Pero ya, volviendo a lo que es la información que nos da Pirelli en cuanto al circuito, recuerden que como siempre, unos bajos, 5 saltos. Tenemos un 3 en tracción, un 5 en estrés de neumático, un 2 en grip de asfalto, un 4 en frenado, un 3 en abrasión de asfalto, un 2 en carga lateral y un 1 en carga aerodinámica. Aquí todos los equipos, a excepción de Red Bull, debiesen ir con una carga aerodinámica mínima en sus alerones, o sea, prácticamente sus alerones bien planitos, y cuando se apertura el DRS, esta diferencia no debiese ser mayormente predominante. Y la excepción de por qué es Red Bull, recuerden que Red Bull finalmente es la escudería que tiene la mayor velocidad final o la mayor velocidad punta, y esto les permite ir sencillamente más cargado con sus alerones, la misma estrategia que hicieron finalmente el año pasado, y esto ir más cargado también les favorece en lo que es la gestión de neumáticos, porque sencillamente tienen más agarre en curva, y esto se nota desde la entrada en curva, el paso por curva y la salida de esta misma, lo que hace que finalmente en la salida en curva salgan mucho más estable y rápidamente puedan poner gas a fondo, no teniendo una mayor velocidad final, pero sí teniendo una buena salida, pudiéndose separar un poquito, sobre todo de cara a lo que puede ser la zona de DRS. Ahora, Pirelli puso a disposición la gama de neumáticos C3, C4 y C5, que viene siendo el blanco, amarillo, rojo, duro, medio y blando. Recuerden que en esta edición, al igual que en la de Hungaroring, tenemos lo que se llama la asignación alternativa de neumáticos o formato ATA. ¿Y qué viene siendo el formato ATA? Neumático duro para la Q1, neumático medio para la para la Q2 y neumático blando para la Q3. Es solamente un total de 11 juegos de neumático para todo el fin de semana, a diferencia de los 13 juegos que usan normalmente. De estos 11 juegos se dividen de la siguiente manera: 3 juegos de neumático duro, 4 juegos de neumático medio y 4 juegos de neumático blando, además de los 4 juegos de neumático intermedio y los 3 juegos de neumático de lluvia extrema, que vienen siendo los azules, y que básicamente desde el año pasado que no vemos que alguien calce este juego de neumáticos azules, a excepción de la carrera de Zandvoort, en la cual vimos que a Esteban Ocon, antes de lo que fue la bandera roja, le habían calzado un neumático azul. Después vimos que Ocon se molesta con el equipo una vez que paran en bandera roja y los paran en pit, porque le habían puesto neumático azul. Pero creo que esto había sido una buena decisión por parte de Alpine. Si es que Wang Yuqiu no se sale, si no me equivoco, a falta de 10 vueltas para terminar la carrera, habrían seguido rodando a lo mejor con mayor cuidado, y los equipos habrían tenido que ir a cambiar ese neumático verde que estaban usando por el neumático azul, porque como vimos, finalmente la lluvia se hizo cada vez más extrema después de la salida de neumáticos. Recuerden que la bandera roja finalmente detuvo la carrera por, no sé, alrededor de 15-20 minutos, 20 minutos creo por lo menos, y no era una mala jugada absoluta para Alpine, pero lamentablemente la salida de Wang Yuqiu y el despiste de varios, vimos que se salió Pérez, se salió Hamilton dentro de los pilotos, pero fue Wang Yuqiu finalmente el que se dio contra los neumáticos, teniendo que dar esa bandera roja. Así que esos 3 juegos de lluvia extrema están un poquito de más en realidad. Bueno, en cuanto al año 2022, la gama de neumáticos que Pirelli llevó fue la gama de neumáticos medio, que viene siendo lógicamente C1, C2, C3, que les va a llamar la atención a los que no entienden mucho esto. Nuevamente el C1, C2, C3 que se repite, pero recuerden que son 5 los neumáticos que finalmente se juegan. Esto viene siendo la gama de neumáticos más duro, esto viene siendo la gama de neumáticos medio,
Y esto viene siendo la gama de neumáticos blandos. Siempre nos vamos a topar con un C1, C2, C3 en la que sea la gama de neumáticos duros, C1, C2, C3 en la gama de neumáticos medios y C1, C2, C3 en la gama de neumáticos blandos. Esta gama al medio es la que finalmente llevó Pirelli. Vamos con estos dos. Esta es la que llevó Pirelli el año pasado y vamos a bajar ese, y esta es la que está llevando este año. ¿Cuál es el cambio finalmente en que nos estemos moviendo entre este abanico de neumáticos? Es que el neumático blando, en este caso, como son 5 podríamos llamarlo, que es como se llama C1, C2, C3, C4, C5, este neumático no ha sido, que va a ser el neumático rojo, y el neumático más blando o extra blando es el que finalmente las escuderías no han podido probar. Así que va a depender mucho también. Recuerden que son solamente 4 los neumáticos blandos que van a tener, y dentro de estos neumáticos lógicamente tienen las libres 1, libres 2, libres 3, la quali, que es normalmente, bueno, y ahora están finalmente encasillados a usar por lo menos en Q3 este neumático en la quali, así que por lo menos vamos a ver que tengan al menos dos usos de neumático rojo entre la quali y las libres, quizás tirando para 3. El comportamiento de este, como les he dicho, no se sabe aún, así que va a haber mucho cómo van a ser las diferentes estrategias de los equipos para el uso de estos neumáticos, ¿ya? De hecho, tenemos que el año pasado 3/4 partes de los equipos partieron con el neumático amarillo, y ese neumático amarillo vendría siendo el neumático blanco de esta nueva gama de neumáticos. Entonces vamos a ver si finalmente se van a atrever a partir con ese neumático blanco, o si sencillamente lo van a hacer con neumático amarillo. Ya vamos a ver también un poquito más adelante la comparativa de los tiempos según Pirelli en cuanto a cada uno de los compuestos, y la comparativa de los tiempos reales que tuvieron el año pasado con cada uno de los compuestos, el blanco, el amarillo y el rojo. ¿Ya? Y vamos con eso ahora. Estas son las estrategias que nos dio Pirelli el 2022. Solo 3 estrategias. Si quieren, pausan el video para ponerlo y explicarle cada una de estas. Pero fueron estrategia de rojo-blanco, estrategia de amarillo-blanco y estrategia de rojo-amarillo. Pero, ¿cuáles fueron las estrategias reales en carrera? Bastante variada, ¿no? Veamos. De los 16 pilotos que completaron la carrera, esto es hasta Kevin Magnussen abajo en la tabla, 7 pilotos fueron a una parada, 8 pilotos fueron a 2 paradas y solo Charles Leclerc fue a 3 paradas. Ahora, si consideramos que de los 20 pilotos que largaron, solamente 5 lo hicieron con neumático rojo, esto es un 25%, y el 75% restante lo hizo con neumático amarillo, que ese neumático amarillo vendría siendo el neumático blanco de hoy, y el neumático rojo vendría siendo el neumático amarillo del año pasado. Por eso les decía cuál es la diferencia entre los compuestos que puso Pirelli. Ahora, ¿cuáles fueron los mejores tiempos por compuesto? Partiendo por el neumático blanco, tenemos a Russell con un tiempo de 1.25.288. En el compuesto amarillo tenemos a Max Verstappen con un tiempo de 1.24.754. Esto es prácticamente medio segundo más rápido que con el compuesto blanco. Y en cuanto al compuesto rojo, el récord fue de Pérez con un tiempo de 1.24.030. Y esto viene siendo 7 milésimas más rápido que el compuesto amarillo. Básicamente estos son los compuestos que Pirelli nos muestra en cuanto a la diferencia de tiempos. El compuesto rojo, que es el más rápido. Luego teníamos que ellos nos daban alrededor de 4 décimas más lento el compuesto amarillo y prácticamente un segundo más lento lo que era el compuesto blanco. No estuvieron tan lejos de finalmente lo que sucedió realmente en carrera, así que va a ser realmente una batalla de estrategias y de analizar mucho cuál va a ser el comportamiento que tengan los neumáticos. Ya saben cómo es el comportamiento del neumático que usaron como amarillo, que ahora va a ser blanco, nuevamente repito, y el rojo, que ahora va a ser amarillo,
pero el rojo de este año, que es el más blando, finalmente no saben el comportamiento de los tiempos y seguramente ese es el que tienen que analizar con estanques llenos y analizar con estanques vacíos. El problema que, como les digo, solamente tienen una cantidad de compuestos limitados para usar. 13 son los que normalmente usan la cantidad de compuestos, 11 son los que solamente se pueden usar ahora. Así que esa estrategia va a ser muy buena en cuanto al comportamiento de los neumáticos. ¿Qué nos queda? La presión de neumáticos recomendada por Pirelli, la mínima recomendada por Pirelli, es de 24.5 psi en el tren delantero y de 22.5 en el tren trasero. En cuanto al camber, este es negativo, recuerden, negativo positivo, ¿ya? Este es negativo, es de -3 en el tren delantero y de -2 en el tren trasero. Vámonos ahora a ver cómo está situado el circuito de Monza de acuerdo a las diferentes láminas comparativas. Recuerden que son de los 23 circuitos de esta temporada 2023. El único dato que no tengo, lógicamente, es el dato o ciertos datos finalmente del Gran Premio de Las Vegas. Vámonos con lo que son las vueltas rápidas. Vámonos con lo que son las vueltas. Y en este tenemos el circuito de Monza, ubicado en el 18º lugar con 58 vueltas, al igual que el circuito de Suzuka en Japón. Esto finalmente es porque el circuito tiene una longitud de 4.909 metros. Recuerden que la distancia a la cual se corre según la Fórmula 1, la mínima es de 305 kilómetros como distancia total de carrera, ¿ya? Y en base a esto mismo es que la longitud de este circuito es de 306 kilómetros con 72 metros. El circuito tiene una elevación de 147 metros, siendo la máxima o la más alta de 153,2 metros poco antes de llegar a la curva 4 y la mínima es de 140,4 y esto es poco antes de llegar a la curva 11. Son solo 11 curvas, a todo esto las escapatorias son de pasto y de gravilla en un circuito que se corre a favor de los punteros del reloj o en sentido horario. De estas curvas, el balance de estas son 4 curvas izquierdas y 8 curvas derechas. Esto hace un total de solo 583 curvas en carrera, siendo el circuito que menos curvas tiene. Por ende, tiene un promedio de curvas de 1.89 curvas por kilómetro, lo que nos lleva a que tenga una velocidad máxima alta. Estamos hablando de 372,6 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima registrada en este circuito. Y esto, ojo, es sin DRS, ya que fue el año 2005 y el DRS data desde el año 2011. La velocidad promedio también, de hecho, la lleva a ser la más alta, con una velocidad promedio de 265 kilómetros por hora. El largo de la recta principal es de 1194 metros y a esta altura el circuito tiene un ancho de tan solo 12 metros, que es lo mínimo exigido por la FIA. La distancia que hay entre el cajón de salida, que está ubicado por el lado izquierdo del circuito, y la curva 1, la cual está a la mano derecha, es de 612 metros. Y esto es lo suficientemente larga como para perder por rebufo ese primer lugar. El tiempo de acelerador a fondo es de los más altos. Estamos hablando de un 80%. Y el tiempo de frenado es de solo un 11%. Este es bajo, se debe prácticamente, recordemos que son muy pocas las curvas, pero prácticamente son 3 las zonas de frenado fuerte de un total de 5 y hasta podrían ser 6 zonas de frenado. Ahora, desde la zona que se entra en box hasta que se retoma la carrera o la salida de box es de 510 metros. Pero la distancia del pits lane, de las líneas de pits, que es el tramo que se ingresa con restricción de velocidad, es de 301 metros. Y aquí el carril de tránsito de ingreso comunitario tiene un ancho de 3,6 metros, con un promedio de paradas en box de 25, y fueron 28 las que se efectuaron el año 2022. Esta slice nos muestra la cantidad de grandes premios versus las celebraciones de los actuales circuitos. Y esta es de 72 sobre 73 grandes premios. Recordemos que solamente una fecha se corrió en el circuito de Imola y esta fue el 14 de septiembre del año 1980. Esta otra
ficha nos muestra el porcentaje de pilotos que han salido desde la pole y han ganado este gran premio, y esto lo sitúa bastante abajo. Estamos hablando del 19º lugar con un 34,7%. Ahora la misma estadística, pero saliendo desde la quali de la pole, estamos hablando desde el primer, segundo, desde el tercer cajón, y han ganado la carrera, también es baja. Estamos hablando de que está en el lugar número 21 con solo un 64,3%, y está solamente sobre el circuito de Jeddah Corniche, pero recordemos que el circuito de Jeddah Corniche no es muy representativo porque solamente lleva 3 carreras en la Fórmula 1, y el de Las Vegas, que es el que sale en el lugar número 23, es inexistente en cuanto a estadísticas por el momento. La capacidad del circuito lo sitúa en la 6ª posición con una cifra de 118.865 espectadores. Qué específicos. Y por último, el valor de las entradas promedio lo sitúa en el lugar 16, esto es bueno, con un promedio de entrada de $350. Debe ser por lo poco que se alcanzan a ver los monoplazas. Ya, vámonos con las slides ahora de los pilotos y las escuderías con respecto a este gran premio, o más específicamente a este circuito que nos lleva, recuerden, que es un total de estadísticas de los 72 grandes premios en el circuito de Monza, no como Gran Premio de Italia, ¿ya? Pero solamente hay un, digamos, uno de diferencia. Partiendo por las victorias, tenemos con 5 a Michael Schumacher y Lewis Hamilton, y luego tenemos un listado de pilotos con 3 victorias. Es bastante amplio considerando la gran cantidad de grandes premios. Recuerden, 73 en total, 72 dentro de esta estadística, y no tenemos ningún arrancado, ¿eh? O sea, hasta los que han sido los mayores exponentes en cuanto a títulos en la Fórmula 1, que es Michael Schumacher y Lewis Hamilton, que llevan 5 cada uno, y luego un listado de 3 en los cuales está Fangio con 3, Stirling Moss, Ronnie Peterson, Nelson Piquet, Alain Prost, Rubens Barrichello y Sebastián Vettel, de los cuales Piquet, Prost y Vettel han sido campeones mundiales. Y por otro lado, en constructores, Ferrari con 19, casi doblando a McLaren con 11, Mercedes 7, Williams 6 y poquito más abajo Red Bull con 3. Las poles: Lewis Hamilton con 7, con 5 Fangio y Senna. Y por el otro lado, en constructores, tenemos a Ferrari con 22, doblando exactamente a McLaren, que lleva 11, Lotus, Williams, Mercedes 7, Red Bull 3. Vueltas rápidas: Hamilton con 7, Hill, Clark, Ragazzoni, Senna, Hakkinen, Raikkonen y Alonso con 3. En cuanto a constructores, Ferrari con 19, McLaren 13, Williams y Mercedes con 8, Alfa Romeo lleva 2 y más abajito también con 2 nos aparece Red Bull. En cuanto a podios, Schumacher y Lewis Hamilton con 8, Fernando Alonso con 6. Y en cuanto a constructores, tenemos a Ferrari con 70. Vaya cantidad de podios, recordemos que están de dueños de casa. Luego tenemos a McLaren con 29, Williams 19, Mercedes 16. Puntos: 200 para Hamilton, Vettel con 141, Bottas 111 y Alonso con 105. Podríamos ver a Alonso rebasando esos 111 de Valtteri Bottas y colocándose en tercer lugar. Y tenemos más abajito a Max Verstappen con 48, el cual también podría subir una buena cantidad de lugares. En cuanto a constructores, largos 621 para Ferrari, McLaren 359, 334 Mercedes, Williams 226 y Red Bull 207. Vueltas en cabeza: Hamilton con 246, Ascari 220, Schumacher 205, Senna 203. No hay ninguno. Alonso recién nos aparece en el lugar 20 dentro de los actuales pilotos con 78. Y en cuanto a constructores, tenemos 1259 para Ferrari, McLaren con 627, 342 Mercedes, Williams 315. Prácticamente Ferrari en todo está doblando al McLaren, que es el más cercano, ¿eh? Vueltas recorridas: Raikkonen 889, Barrichello 886, Alonso 880. Seguramente vamos a tener a Alonso que va a pasar a estos dos pilotos. Luego viene Schumacher con 839 y un poquito más abajo Hamilton en quinto lugar con 766. En cuanto a escuderías o constructores, Ferrari con 9187,
4.939 para McLaren y Williams con 4.028. Vámonos con las efemérides. Hay bastantes efemérides, pero bastantes tragedias nos traen en este circuito. Ya les voy a contar un poquito por qué. Y tenemos que son 3 los italianos que han ganado este gran premio, partiendo el año 1950 con Farina. Luego tenemos a Ascari el año 1951 y Scarfiotti el año 1966. Después de una carrera en Dundrot, esto es en Irlanda del Norte, y esto fue el 8 de junio del año 1952, Fangio el otro día tenía que partir, o más que partir, tenía el otro día la carrera que se celebraba en Monza, ¿ya? Y para competir finalmente a él lo iban a llevar en un avión privado hacia Monza, directamente desde Irlanda hacia Monza, y el avión, bueno, no el avión lo dejó plantado, sino que la persona que lo iba a llevar lo dejó plantado. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Fangio? Tomar de Dundrot vuelos comerciales a Londres, de Londres a París. Luego en París lo tomó un amigo, se lo llevó hasta Lyon en auto, y desde Lyon le pasaron un auto y este tuvo que conducir, cruzar los Alpes, y tuvo que conducir 480 kilómetros para poder llegar a Monza. Llegó solamente una hora antes de la carrera. Lo vio de hecho Alberto Ascari, que en ese momento era su mayor rival, pero era posteriormente uno de sus mejores amigos. Le hizo notar que se veía bastante cansado. Fangio, lógicamente caliente, corrió igual. ¿Y qué es lo que pasó? El desenlace de la historia es que en la segunda vuelta Fangio calcula mal una curva y se sacó la contumelia. Quedó con... Va a correrse el Gran Premio de Monza. Nada hacía sospechar que la famosa pista italiana que diera laureles de triunfos a Juan Manuel Fangio fuera escenario del grave accidente sufrido por el sueco. Desde Londres llegó tarde a Monza y no pudo clasificarse, motivo por el cual, cuando las banderas de los países participantes se inclinaron señalando la partida, largó el último puesto. Quedó con varias vértebras cervicales rotas. Despertó finalmente en el hospital, después hizo alguna reflexión en la que dijo que era muy fácil pasar de la vida a la muerte sin darse cuenta. El cuento que este chiste o esta calentura por ir a correr a Monza finalmente lo deja 4 meses sin poder correr. Pero en una curva acechaba la tragedia. La precipitación del viaje desde Londres tocó quizá la sensibilidad del maestro de las pistas y ante el desastre nada pudieron sus probados nervios. Mientras la carrera que ganaría Farina proseguía, el éter esparcía por el mundo la noticia. Fangio gravemente. Ya, luego tenemos que en Monza también se celebró la carrera de los dos mundos, y esto fue en el año 1957 y en el año 1958, y acá se llevaron a cabo las llamadas 500 millas de Monza, en la cual se juntó a pilotos de la Fórmula 1 con pilotos de la IndyCar. Esta carrera se lleva a cabo, recuerden que antes Monza era un tremendo óvalo, que todavía hay partes de ese óvalo que finalmente se ocupan dentro de lo que es la curva de la parabólica, y las bases de esa carrera eran correrlas en sentido, pudieron más los de la India, que en ese tiempo no se llamaba Indy esta cuestión, pero o la que congregaba a la Indy tenía otro nombre, no me recuerdo ahora. El cuento es que esta se corrió en sentido antihorario y se corrió con partida en movimiento. Esto, al igual que lo que se hace hoy en día en la Indy, que se corren en sentido antihorario y en movimiento, y que es completamente antagonista a lo que se hace en Fórmula 1, por lo menos lo que están acostumbrados en Fórmula 1, que gran parte de los circuitos son en sentido horario y con partidas detenidas. El cuento es que esto no fue muy atrayente por parte de los pilotos de Fórmula 1, que gran parte de estos no participaron en esta carrera, y entre otras cosas debido a lo inseguro que era para ellos. De hecho, en la prueba de neumáticos que se hizo se registró una velocidad velocidad promedio de 273 kilómetros por hora, y esto era 48 kilómetros más rápido que la velocidad media más alta registrada en el circuito de Indianápolis. Que de hecho el circuito de Monza tiene un peralte que es más inclinado que el de Indianápolis. Bueno, de hecho, hasta la pole, que fue hecha por el alemán Toni Bettenhausen, registró una velocidad de 284 kilómetros por hora, velocidad promedio estoy hablando.
Bueno, debido a estos hechos y con la falta de experiencia que finalmente tenían los pilotos Fórmula 1 en este tipo de circuitos y corriendo Monza, que era a contrarreloj, es que la convocatoria, como les digo, por parte de los pilotos de la Fórmula 1 es baja. De hecho, aquí mandaron específicamente los pilotos americanos que estaban acostumbrados a correr en óvalos y corrieron en ambas carreras, ganaron en ambas carreras, que eran las carreras del 57 y 58. Estas carreras se hacían a un total de 3 tandas. Cada tanda 63 vueltas con 1 hora de descanso y para dar arreglos. Y ganaron en estas 3 tandas. Finalmente fue Milton, Mikey, no me acuerdo el nombre del que ganó, pero bueno, en el año 1958 se sumaron, porque igual era bien lucrativo finalmente correr en esto. En ese momento, si no me equivoco, la del 57 fueron $35,000 para el primer lugar, así que hizo un poquito más jugoso esto para que los pilotos de Fórmula 1 compitiesen. Varios se atrevieron el año 1958. Dentro de esto estuvo el chueco de Valcarce, Fangio, pero lamentablemente pudo dar una sola vuelta en la primera tanda y tuvo problemas, si mal no recuerdo, en la caja de cambio y hasta ahí no me llegó. Estuvo también Mike Hawthorne, siempre me cuesta ese apellido, ¿ya? Pero que fue el único que pudo romper los podios que habían sido de los americanos, los 3 primeros lugares el año 57 y iban para los 3 primeros lugares el 58, pero Mike finalmente rompe eso con un tercer lugar el año 58. Disculpen. El 10 de diciembre del año 1961, Wolfgang von Trips se encamina a ser el primer piloto alemán en ser campeón de la Fórmula 1, pero muere a bordo de su Ferrari, que se despista en plena recta y su monoplaza fue a dar directamente contra el público, ocasionando la muerte de 14 espectadores en lo que se considera la peor tragedia en la historia de la Fórmula 1. El 7 de septiembre del año 1969, Jackie Stewart gana con Sumatra. Qué sonido más lindo tenía ese Matra, y logró el primero de sus 3 títulos en la Fórmula 1, en esta que era la 8ª fecha de un total de 11 fechas que se corrían en esa temporada, pero con ese triunfo finalmente lograba una ventaja que era irremontable por parte de Jackie Ickx. El 5 de septiembre del año 1970, en la 5ª vuelta de la práctica, en su Lotus 72, Jochen Rindt sufrió la rotura de la suspensión delantera y es aquí donde su auto comienza a zigzaguear y justo antes de encarar lo que es la conocida curva como la parabólica, se termina estrellando contra la reja de protección, a unos 200 km por hora. Esto partió el monoplaza finalmente, costándole la vida a Jochen, quien más tarde sería coronado como el único campeón post-mortem de la Fórmula 1. En este circuito, que tiene la final más ajustada de la Fórmula 1. Esto fue el año 1971 y esta carrera la ganó Peter Getting. En segundo lugar estuvo Ronnie Peterson. En tercer lugar tuvimos a François Sebert y en cuarto a Mike Haygould. Y también tuvimos un quinto lugar que fue de Hayden Ganley. Y esta final, que se las voy a dejar, seguramente están viendo las imágenes. Y también le voy a dejar los tiempos, para no leerle cada uno de los tiempos, se los voy a dejar abajo, ¿ya? Así que las carreras de los 70 en general eran increíbles. Si pueden, métanse a esas videotecas de YouTube en las cuales pueden buscar carreras, entendiendo un poquito, claro, las limitaciones que tenían las filmaciones en esos años, que sabemos que no eran muy buenas. Siguiendo con esto, tenemos que el 1 de agosto del año 1976, Niki Lauda sufre de un terrible accidente. Esto fue en Nürburgring, en el que su Ferrari se prende fuego. Lauda estuvo 55 segundos a unos 800 grados. Tan grave fue su accidente que finalmente cuando llega al hospital le dieron la extremaución. Pero la fuerza del austríaco finalmente era tanta que pudo más, y en solo 42 días él vuelve a correr, y eso lo hace en el circuito de Monza, terminando en cuarto lugar, donde fue claramente ovacionado y vitoreado por la gente.
Ese año, como sabemos, estuvo recordado con el duelo, y ahí la película finalmente que ustedes la pueden ver, que es el duelo que tuvo con James Hunt, quien finalmente fue campeón. Y esto en parte también porque Lauda no se atrevió a correr esa última carrera que se celebró en el Gran Premio de Suzuka, y ese Gran Premio se celebró bajo lluvia y finalmente hizo que Hunt tenía que lograr el tercer puesto que finalmente logra y lo corona campeón con solamente un punto de diferencia, si no me equivoco, por sobre Lauda. Tenemos también que el año 2010, tenemos que el 10 de septiembre de 1978, y a metros de la largada, Ronnie Peterson en su Lotus saca la peor parte en un choque donde hubo 11 monoplazas involucrados de un total de 24. Aquí tenemos que James Hunt, que venía en un McLaren, intenta finalmente evitar un toque de Ricardo Patrese, que tenía un Arrow, y golpea el monoplaza de Peterson, ¿ya? Y su Lotus se estrella contra otros autos. Luego choca contra el Wall Ray y se incendia su auto. Hunt se baja, logra sacar a Peterson con otros pilotos. Y Peterson queda inconsciente porque tenía sus 2 piernas rotas. Lamentablemente Peterson fallece el otro día a raíz de una embolia generada por los gases tóxicos del combustible que se estaba quemando. En la temporada de 1988, los McLaren MP4-4, que eran piloteados por Ayrton Senna y Alain Prost en la temporada que se agarraban, eran realmente invencibles. Ese año fue el más exitoso en la historia de una escudería en la Fórmula 1. Estamos hablando de que era un total de 16 carreras. De esas 16 carreras, los McLaren ganaron 15. ¿Cuál es la única fecha que no ganaron? Fue justamente en el circuito de Monza en Italia. ¿Qué le pasó? Prost finalmente desertó por fallas en el motor. Cuando entra a pits lo revisan y finalmente no sigue, algo impensado porque la fiabilidad que tenía ese motor ya había sido demostrada por McLaren, y el brasileño queda fuera, y esto fue por un toque en la variante 1 tras una extraña maniobra que tuvo con Schleicher, en la que Senna interpreta que finalmente, porque Schleicher es como que se va largo en esa variante, en esa chicana, se va largo, Senna seguramente interpreta de que le está dando él corría en un Williams, no Senna, sino que Schleicher, y interpreta como que él le está dando la pasada para que haga la chicana, y bruto se cierra una vez que se pasa de largo, se mete nuevamente y lo agarra en el primer pianito hacia la curva derecha, y esto finalmente deja a Ayrton Senna fuera de carrera. Con esto finalmente que la escudería Ferrari, la escudería italiana, marca el 1-2. Esto fue con el austriaco Gerald Berger y el italiano Michele Alboreto. Esto porque es importante, porque esto sucedió a solo 28 días después del fallecimiento de Enzo Ferrari, y esta fue la primera carrera que se corrió ya con Enzo Ferrari muerto, y esto es por eso que es considerado como el milagro de Enzo Ferrari, que fue el único sol que abrió ese camino para poder ganar por lo menos y quitarle una carrera a los de McLaren. Luego tenemos que el año 2008 Sebastián Vettel logra su primera victoria en su carrera, y esto conduciendo en un Toro Rosso, que era el antiguo Alfa Tauri, y en ese momento Vettel era el piloto más joven en ganar una carrera, tenía tan solo 21 años, 2 meses y 11 días. El alemán ganó una carrera complicada porque se hizo bajo lluvia, presente prácticamente en toda la carrera. Y este récord le duraría solo hasta el año 2016, siendo superado por Max Verstappen. El récord de velocidad tope en este circuito lo tenía el colombiano, o el récord de velocidad tope lo tiene en realidad el colombiano Juan Pablo Montoya, y esto fue a bordo del McLaren Mercedes con una velocidad de 372,6 km por hora, como les decía en una de las slides. Esto fue el año 2005 sin DRS. En esa misma vuelta finalmente es Montoya quien tiene el récord de velocidad promedio más alto, y esto es con una vuelta de 262 kilómetros, 242 metros a la hora, y esto fue en las tandas de entrenamiento a bordo de su BMW Williams F26B
10. Este récord recién fue superado el año 2020 por el británico Lewis Hamilton a bordo del Mercedes W11, otra vez Mercedes, con un promedio, no la velocidad a tope, pero sí el promedio de velocidad fue más alto, fue de 264 kilómetros con 862 milésimas, lo que ha significado otro récord para Hamilton, siendo la vuelta más rápida registrada en un circuito para un Fórmula 1, y el tiempo que le tomó a Hamilton esta vuelta fue de 1:18.887 en las tandas de poles. El año 2020, Claire Williams se despide, las voy a dejar imágenes para quienes no la ubican, se despide de la dirección de Williams tras la venta de este a Darlington Capital, siendo este su último gran premio en la Fórmula 1. Ese mismo año, el francés Pierre Gasly, recordemos que salió tercero en el Gran Premio de Zandvoort, ya logra el que ha sido su único triunfo hasta el momento en la Fórmula 1, y esto lo hizo a bordo de un Alfa Tauri. Como se podrán haber dado cuenta, Monza tiene un triste récord, siendo el segundo circuito que más vidas de pilotos ha cobrado. Estamos hablando de 42 vidas, y está solamente por detrás de Spa-Francorchamps, que tiene, si no me equivoco, 48, con 4 oficiales de pista también. ¿Ya? Sacando de esto lo que es Indianápolis, que también está dentro de los primeros. Bueno, está la Isla de Man en primer lugar, si contamos como circuito la Isla de Man. Luego tenemos Nürburgring, Indianápolis, Spa y Monza. Esos son, después hay otro circuito italiano también metido, pero no es de Fórmula 1. Dentro de los que más vidas ha costado dentro de la Fórmula 1. Ya, los dos últimos. Ya, vámonos con lo... Casi terminando, nos vamos a ir rápidamente con el estado del tiempo para el fin de semana. Recordemos, tenemos hora local, me refiero a hora en Monza. La práctica 1 es de 13:30 a 14:30 horas, según esto, nublado, 24 grados, vientos de 2 a 19 km por hora. Luego la práctica 2 es de 17 a 18 horas, misma temperatura, vientos un poquito más suaves de 14 km por hora. Para el día sábado tenemos las prácticas de 12:30 a 13:30. Esto es las prácticas 3, recuerden siempre hora local. Y si hay lluvia en la mañana, recordemos que ayudar a secar la pista, tenemos que corren antes como teloneras la Fórmula 3, después hay una Fórmula 1 históricos, que es una demostración. La Fórmula 3 corre a partir de las 9:25 hasta aproximadamente las 10:10. La Fórmula 1 históricos corre de 10:20 a 10:35. Luego tenemos la Porsche Super Cup de 10:50 a 11:20. Y posteriormente la Fórmula 1, así que todas estas categorías deberían dejar, y dada la hora deberían dejar sequita la pista. Así que debería correrse bajo normalidad, con pista seca, porque a esa hora finalmente tenemos también cielos parcialmente nublados, 23-24 grados la tónica y vientos de hasta alrededor de 17 km por hora. Y en la quali del sábado, que es de 16 a 17 horas, lo mismo, 26 grados y alrededor de 13 km por hora. Para el domingo, la carrera es a las 15 horas hora local, 26 a 27 grados con vientos de hasta 16 km por hora, así que no tenemos aparentemente amenaza de lluvia, como ha sido la tónica de todos estos últimos circuitos, y esto sería, en un circuito como Monza, sería complicado dado las velocidades que se alcanza. ¿Qué más tenemos? Los horarios para el fin de semana. Así que a la 1, a las 2 y a las 3 pónganle pausa para que revisen sus horarios. Pero ojo con esto, que tenemos una diferencia en Chile. Con los usos horarios se adelanta 1 hora a partir de la medianoche del día sábado para domingo. Por eso tengo 2 veces a Chile en esto. Se encuentra el mismo uso horario de Bolivia, de Paraguay, de Venezuela, hasta la quali del día sábado. Y a partir de la carrera del día domingo ya lo colocamos con Argentina y Uruguay, porque viene correspondiendo a ese uso horario de aquí en adelante. Así que la carrera viene a unas exquisitas 10 de la mañana. Eso es todo. Me falta mi terna para esta carrera. Dadas las circunstancias, claramente Verstappen en primer lugar,
ojo, desde el 2019 que existe la llamada maldición de Monza, y esto porque desde el 2019, porque el 2019 es Vettel quien gana la carrera, pero el año 2020 este se termina estrellando. Esa carrera del 2020 la gana Lewis Hamilton, pero el 2021 Hamilton termina estrellándose. El 2021 la carrera es ganada por Ricciardo y este termina, no se termina estrellando, sino que finalmente este no pudo, marcó un DNF que finalmente not finish, que no pudo terminar la carrera, y esa carrera del 2022 termina ganándola Verstappen. ¿Podrá finalmente Verstappen quebrarle la mano a esta maldición que se llama desde el año 2019? Vamos a ver qué pasa, seguramente, pero ya, no importa, vamos a cambiar la terna. Pérez en primer lugar, Hamilton en segundo, si no la vuelven a ligar con las estrategias. Bueno, aquí no viene haciendo, hace rato que Mercedes no hace buenas estrategias, pero ya, Hamilton en segundo lugar, y vamos a poner a Norris en tercer lugar. Norris que sí que viene haciendo bien las cosas. Sí, vamos a colocar a Norris en tercero. Capaz que hay un cambio ahí, pero ya. Norris en tercero, y el que no va a terminar la carrera yo creo que va a ser Logan Sargent. Entendiendo que Sargent es Latifi enmascarado en un traje americano. Y están ahí mismo, Canadá, Estados Unidos. Están al ladito. Bueno, el Sargent viene siendo el nuevo Latifi. En fin, eso es todo por esta edición, un poquito larga, pero hay mucho contenido interesante, como siempre. Podría ser la más larga, pero es mucho tiempo de recaudar información y es mucho tiempo de edición. De hecho, nuevamente voy a salir atrasado con este video para el día viernes. Lo estoy terminando el sábado tarde y seguramente va a salir el viernes tarde. Pero eso amigos, denle like, apoyen el canal. ¿Quién más que yo finalmente les da este vómito de información? De mucha información, así que ayúdenme a fomentar el deporte tuerca dentro de quienes nos gusta, y como dando a conocer este video y mi canal F1. Un abrazo, pórtense mal para que lo pasen bien, disfruten de las carreras. Estoy como la doctora Polo. No hagan el mal, no beban y manejen. Maquena. Un abrazo, nos vemos prontamente. Chao. ¿Vas a grabar de nuevo? No pienso grabar de nuevo. No, estás loco. Muy largo para hacerlo de nuevo. Así que con este me quedo y veo cómo lo edito nomás y punto. Lo último. Se me iba. Recuerden, ¿cómo se llama la que fuimos a ver ayer, Facu? Gran Turismo, la película. Gran Turismo, la película, ¿cierto? Así que ayer la fuimos a ver. ¿Cómo estuvo la película? Muy buena. Muy buena. La encontré buenísima. Apoyen estas instancias de películas que tenemos de autos, entendiendo que siempre se ayudan mucho de la computación y todo el cuento, pero vayan a escuchar cómo suenan esos motores en una pantalla de cine. Exquisito. Así que, fuera de todo lo que puedan decir, la recomendamos, ¿cierto, Facu? Sí. Listo. Eso era, para cerrar el video del día de hoy. Un abrazo, mi canal F1, recuerden suscribirse, darle like.